podemos dejar quitar de nuestro corazón y de nuestra mente. Jesús vino a salvarnos. Diga conmigo: Jesús vino a salvarnos. Amén. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice la escritura de que aún el nombre de Jesús contemplaba la misión del Señor. Dice la palabra de Dios que María daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. ¿Cómo llamaría su nombre? Jesús. ¿Qué? De sus pecados, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Entonces, desde el mismo nombre de nuestro Señor Jesús venía impreso la misión de Jesús, que ha venido para salvar. ¿Para qué ha venido? Para salvar lo que se había lo que se había perdido, la raza humana que se había perdido. Dice la escritura que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús, su misión es salvar lo perdido. Una vida perdida, una familia, una generación. Él tiene el poder de llevar a cabo esa salvación. Felicito porque en esta noche usted se está ocupando en su salvación. Y Dios la llama que debemos cuidar esta salvación grande que Él nos ha dado. Amén. Por eso nosotros nos damos cuenta de algo en la palabra de Dios. Y es que siempre tenemos que recordar en nuestro corazón. Ayúdeme con la presentación. Míreme, por favor. Y debemos entonces saber que todas las demás necesidades que Cristo suplió fueron temporales. Todas. ¿Cuántas? Todas las necesidades que el Señor suplió en su ministerio fueron temporales. En cambio, la salvación era una salvación que suplía una necesidad de carácter eterno. ¿De carácter qué? Eterno. No es algo temporal, no es algo pasajero. La salvación es justamente el bien mayor que Cristo vino a darnos. Y nosotros debemos de saber que toda otra necesidad que Él también tiene el poder de suplir. Por ejemplo, pregunta: cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a la gente, fue un gran milagro. Pero la pregunta es: ¿la gente volvió a tener hambre? ¿Sí volvió a tener hambre o no? Sí, claro que sí. Y fue un milagro. Con unos pocos panes, peces, dice que le dio a comer a una multitud, y fue un gran milagro y calmó esa necesidad temporal y hizo justamente esa provisión, pero fue temporal. En cambio, la salvación es suplir una necesidad eterna, desde aquí hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el Señor llevó a cabo, por ejemplo, la resurrección, aún la resurrección física, cuando Jesús resucitó a los muertos,
Pregunta: estos muertos que Jesús resucitó físicamente hablando, volvieron a morir. Volvieron a morir. Entre ellos Lázaro, físicamente hablando, un día le tocó que partir. Por eso también se suplió una necesidad temporal, pero la salvación es eterna. La salvación es eterna, y nosotros debemos siempre de tener en mente que la misión principal de Cristo fue salvar nuestras vidas para la eternidad. Un ejemplo, en Mateo, por ejemplo, dice la palabra de Dios que cada vez que Jesús hizo un milagro, uno de los objetivos del Señor hacer un milagro que suple una necesidad temporal era guiar a las personas a que miraran hacia la eternidad. Por ejemplo, había una mujer, dice la palabra, que esta mujer tenía un flujo de sangre. Hacía años, 12 años, una mujer sufriendo una enfermedad. Y dice la escritura de que ella decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré ¿qué? Salva. Seré salva, decía ella. Y luego dice el versículo siguiente: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella ¿qué? Hora. Note que la palabra salvación aparece aquí. Ella tenía una enfermedad. El Señor la sanó para que ella caminara sana aquí en la tierra, pero el Señor quería que esa necesidad suplida temporal, que es una sanidad, se convirtiera en una línea para que la persona fuese salva y llegara a la eternidad con Dios. Siempre Cristo, que hizo un milagro, estuvo pensando no solamente en suplir lo temporal de nosotros, sino suplir la mayor necesidad, que es salvación eterna. Porque la misión de Jesús es la salvación eterna. ¿Por qué es bueno recordar eso? Porque el libro de Efesios que estamos estudiando es un libro que resalta la obra de salvación de Dios. Es un libro que resalta la misión principal de Cristo por nosotros. Por eso es que estudiamos ese libro y estamos justamente añadiendo paso a paso, pensamiento a pensamiento, edificando para que esa salvación entonces sea sobre nuestras vidas una realidad, una convicción, y que nosotros podamos disfrutar de esa salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su salvación? Denle un aplauso al Señor por su salvación, amén. Ahora bien, volvamos a Efesios. Entonces yo quería establecer una introducción, pero mire lo que dice Efesios, que hemos estado hablando una vez más. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de ¿quién? Es don de Dios. Luego dice la palabra del Señor: no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 que estuvimos viendo un poco el domingo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? En estos versos, estos versículos, hermano, está prácticamente resumido la misión de Jesús, que era la salvación de nuestras vidas. Solamente por recordar, ahora voy a predicar. Recuerde primero que todo que la salvación, ¿sí? La salvación es por gracia de Dios. La salvación es ¿por qué? Por gracia de Dios. Dios nos amó, Dios tuvo misericordia. Nosotros no nos merecíamos ese amor, no nos merecíamos la salvación, sino que la salvación es por
gracia. Eso tiene que grabarse en lo profundo de nuestro corazón. No hemos ganado la salvación ni la podríamos haber ganado de ninguna manera. Ningún ser humano puede ganarse la salvación ni se la merece. Ningún, oído a esto, la salvación es sin ningún esfuerzo de parte nuestra, ya que el esfuerzo fue hecho por Jesucristo en su muerte y su resurrección. La salvación es por gracia. Levante su mano y diga: soy salvo por gracia. Otra vez diga: soy salvo por gracia de Dios. Tenga en cuenta que esa es una de las doctrinas fundamentales de nuestra vida espiritual, ¿sí? También que hemos dicho acerca de la salvación, hemos dicho que la salvación es por medio de la fe. Por medio de la fe ha sido nuestra salvación. ¿Qué pasa con esto? La fe, Dios la ha creado con el propósito de ser un medio de recepción para nosotros poder recibir. Dios te dio vida y luego que te dio vida te dio fe. Y Dios, al darte esa fe, te capacitó para recibir la salvación. ¿Para recibir qué? La salvación. Y oído a esto, Dios da la salvación por medio de la fe, porque al crear la fe en nosotros, toca así el móvil de nuestras emociones y acciones. En otras palabras, la fe nos lleva a actuar. ¿La fe nos lleva a qué? A actuar. La fe verdadera nos lleva a realizar una acción. ¿Sí? Es que no tengo aquí un billete. ¿Tiene un billete de 10,000? Ahora solo de 50, ¿no? Solo de 100. La fe es así de sencilla, ¿sí? Dios nos ha dado la fe. Y eso es como, por ejemplo, yo le digo a alguien, le digo: mire, a ver, yo veo, ¿sí? Venga Jefferson, o venga, espérese. Mire, yo le digo: si usted viene hasta mí, yo le doy este billete, le hago una promesa, ¿sí? ¿Usted me cree? Entonces yo le digo: mire, si usted viene hasta aquí, yo le regalo este billete. Si cree, ¿qué va a hacer? Va a venir. Pues si dice: sí, yo creo, y se queda allá, venga. ¿Sí? ¿Usted cree? Y se lo regala. ¿Sí? Ya tiene, mire, para algo. Eso es la fe. La fe te lleva a tomar una acción. No es solamente decir: yo creo. No, yo te prometo regalarte esto si vienes. Eso mismo ha dicho Dios desde el cielo. Yo te prometo dar la salvación si tú vienes a mi Hijo Jesús, dijo el Señor. Si tú vienes a Jesús, Él te promete dar la salvación. ¿Y cómo obtengo? ¿Cómo tomo yo la salvación? ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo de la fe? Lo lindo de la fe es, bueno, sigamos porque no tengo tiempo para mirar ese. Lo lindo de la fe es lo siguiente: que cuando usted, ¿sí? Cuando usted activa su fe, de ahí en adelante toda la gracia, todas las bendiciones de Dios siguen tomándose por medio de la fe. Si por la gracia de Dios la fe que yo tengo me llevó a obtener la salvación, esa misma fe me va a llevar a obtener la provisión, la liberación, la restauración, la multiplicación y todo lo que necesito para cumplir el plan de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Si es fe genuina,
Si es fe salvadora, esa fe salvadora está diseñada para alcanzar el resto de las bendiciones. Ahí es donde yo me puse como a analizar un poco acerca de mi fe. Digo, Señor, si la fe que me diste me alcanzó para salvar, oído, la salvación es el mayor bien que Cristo nos ha dado. Ahora, si mi fe me alcanzó, la fe que Dios me dio me capacitó para obtener lo más grande que ofrece Dios, entonces esa fe también está capacitada para obtener las bendiciones temporales que necesito en esta tierra. Uy, espérese un momento, que decía amén así tan como si Colombia hubiera perdido, ¿no? Ese es un amén muy débil. Otra vez, si la fe que Dios me dio me capacitó para obtener lo más grande que Dios ofrece, que es la salvación, esa misma fe está capacitada para que yo obtenga las bendiciones temporales que necesito en esta tierra. Si no, no es fe salvadora. Esa es la confrontación del Señor. Por eso es que dice que aquel que no provee ni siquiera para su propia casa ha negado la. Está diciendo, ¿y qué le pasó con su fe? Si dice que es salvo y si su fe lo capacitó para obtener lo más grande que Dios ofrece, esa misma fe le va a servir a usted y le va a dar la capacidad para obtener lo que necesita aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Oído a esto, también que dijimos que la salvación no es por obras. Primero la primera, la salvación no es por qué, no es por obras. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas doctrinas: salvación por gracia, salvación por medio de la fe, salvación no por obras, para que nadie se enorgullezca, se jacte y se vanaglorie y dice, sí, yo con estas obras me gané la salvación. No se puede. Nadie a través de las obras se puede ganar la salvación. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos con obras. Si mire, este que está aquí está en la muerte espiritual y este quiere pasar a la vida eterna, que es la salvación. Entonces él dice, voy a entonces a llegar allá a través de mis obras. Son puentes demasiado cortos que no pueden llevarlo a la salvación. Tampoco las ceremonias, lo vimos, tampoco me puede llevar hasta allá. ¿Sí? Tampoco la iglesia. Es que yo me voy a meter a tal iglesia porque esa es la iglesia de la salvación. No se puede uno definir así. Pero ¿sabe qué sí se puede definir? Mire lo que pasa acá. Cuando nosotros creemos en Jesucristo crucificado y resucitado, Cristo sí es el camino a la salvación. Cristo es el camino ¿a dónde? A la salvación. Y solo por la obra de Cristo nosotros llegamos a ser salvos. Ninguna persona puede llegar a ser salva por sus obras. Nadie. Se cuenta que un día ahí en las cataratas del Niágara se hundió un bote y en ese bote iban 2 personas. Y en esas 2 personas que iban en ese bote, cuando se hundió, entonces el río comenzó a llevárselos, la corriente se los comenzó a llevar. Entonces las personas que están en la ribera inmediatamente lanzaron una soga. Y al lanzar esa cuerda, los 2 se cogieron de la cuerda para salvarlos, para sacarlos de ahí. Y entonces uno de ellos vio un tronco, ¿sí? Vio un árbol, un pedazo de árbol, un tronco así que venía. Y él dijo, ay no, yo mejor me suelto y me cojo de este tronco que es más grande, que es más fuerte. Es una historia de verdad. Y sabe, la persona que se cogió de la cuerda, lógicamente la sacaron y se salvó. En cambio, el que se cogió del tronco, ¿cierto? El que se agarró de él, como el tronco no tenía ninguna conexión con la ribera, con tronco y todo, se mató y se fue al abismo. Eso ilustra lo que es salvación por fe y salvación por obras. Una persona que cree
sabe que se le fue lanzado una cuerda. Esa es la fe. Cristo está ya en la vida eterna ofreciéndola, y a través de la fe nosotros nos tomamos y Cristo nos salva y nos lleva al lugar seguro. Pero aquel que se quiere salvar por obras es aquel que se coge de un tronco, se coge de una religión, se coge de un ídolo, se coge de una ceremonia, se coge de las obras y dice: yo con esto me voy a salvar. No, con todo y obras, con toda y religión, si no tiene fe en Cristo, se va para el abismo. Por eso es que nosotros tenemos que tener claras estas doctrinas y estas enseñanzas en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos de saber esto. Finalmente, y es donde nosotros hemos estado mirando, la salvación no es por obras, pero la salvación es para buenas obras. Ahora sí, entender esto es necesario. Aunque yo no me salvo por obras que yo haga, una vez que una persona fue salva, ¿cuántos son salvos? Una vez que ya somos salvos, estamos diseñados para buenas obras. Entonces la salvación nos va a dar la capacidad ahora sí de hacer buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos por ellas. ¿Sí? Tenemos que tener claras estas enseñanzas. Cuando recibimos la salvación por la fe sin aportar obras, sí es verdad, pero la fe que salva va siempre seguida de buenas obras. La verdadera salvación en un creyente lo va a llevar a hacer buenas obras. Lo va a llevar. Eso va a ser el impulso del Señor. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya. ¿Cuántos son hechura de Dios aquí? Somos hechura suya. Nosotros somos hechura suya. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros mismos somos su trabajo, la obra manual de Dios. La palabra hechura significa una persona que fue pensada por Dios. Wow. Lo bueno es que los pensamientos de Dios se materializan. Otra vez, cuando usted lee la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios se materializan. Él te pensó a ti y por lo tanto te hizo. Tú eres justamente ese trabajo labrado, tallado, bordado del artesano divino. Hablamos de que hechura también significa poema. Tú eres el poema de Dios en esta tierra. ¿Y sabe por qué es tan importante esto? Porque esto nos lleva a pensar a nosotros en Dios como un Dios que tiene un taller. Y esto nos permite mirarlo, formando y trayendo algo nuevo a nuestras vidas. Tú eres el trabajo manual del Señor, y cada día Él quiere traer algo nuevo a tu vida. Así como un artesano quiere hermosear, perfeccionar su obra, así mismo eres tú en las manos de Dios. Él está dispuesto en seguir trabajando, tallando y haciendo su obra en ti. ¿Sí? Mire lo que dice el Salmo 139, que es importante. 139 versículo 13. Primero 139, el versículo 13 al 15. Dice, mire lo que decía el salmista. Dice: porque tú formaste mis entrañas. ¿Cuántos pueden decir amén? Él está diciendo a Dios: Señor, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tremendo esa palabra para aquellos que piensan de que una persona es formada después de los 5 meses de embarazo. No, espérese un momento. La palabra de Dios dice: Señor, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Wow. ¿Sabe qué es un aborto? Un aborto es la interrupción de una mano invisible que está tejiendo a un ser que va a nacer. Eso es un aborto. ¿Sí? Por eso nosotros los hijos de Dios estamos en contra del aborto y estamos a favor de la vida. Y Él está diciendo esto, ¿por qué? Porque Él está diciendo: Señor, yo soy una obra de arte hecha a mano por Dios. Porque es que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La mano de Dios nos forma ahí. Y eso, ¿sabe qué significa para nuestras vidas? Eso significa de que usted no es hecho en una línea de producción, no es ni ensamblado ni producido en cantidades industriales. Tú eres un diseño hecho a la medida por una pieza original de Dios. Por eso Dios te hizo como te hizo. Dios te formó como te formó, porque Él quería hacer de ti un ser único. Es la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios. Por eso es que mire lo que dice el versículo siguiente. Versículo 14 dice: te alabaré. ¿Sí? Te alabaré porque formidables, maravillosas son ¿qué? Tus obras. Hablando de las obras. Primero, nosotros somos la obra de Dios y Dios nos hizo a nosotros para hacer buenas obras. Nosotros dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. ¿Qué? Dios está en el asunto. Ahora el salmista está hablando de, oído a esto, de que él fue formado por Dios. Su parte física, su cuerpo fue formado en el vientre de su madre. Y oído a esto, David está alabando a Dios por ese increíble cuidado personal y lo detalla: tú hiciste todo lo delicado, las partes interiores de mi cuerpo las uniste en el vientre de mi madre. Y él está alabando a Dios por esa maravilla que somos nosotros. Tú eres una maravilla de Dios. Maravillosas son tus obras. De vez en cuando usted tiene que decir: yo soy una maravilla. David tenía esa costumbre de decir: maravillosas son tus obras. Él está hablando de él, de lo que Dios hizo en él. Soy una maravilla de Dios. Dígame amén. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Que esta hechura prodigiosa, si Dios se tomó el trabajo de hacer el cuerpo con tanto cuidado, también Dios se está tomando el trabajo de hacer tu corazón a la imagen de Cristo. ¿Sí? Si hay algo que por la cual nosotros, la iglesia, debemos alabar a Dios, es que somos hechura de Él. ¿Cuántos dicen amén? Somos hechura. Pero sigamos. Mire el versículo siguiente, el versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice el salmista entonces que él fue formado en el secreto. Cada vez que usted y yo tenemos que saber algo, Dios es un Dios que obra en secreto. Dios es un Dios que forma, que hace cosas nuevas en secreto. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos una vida secreta con Dios, una relación privada con Dios. Tenemos una relación pública, sí, cuando venimos aquí, pero también tenemos que tener una relación privada cuando nadie nos ve, cuando estamos lejos de todos. Tenemos una relación privada, y ahí en lo privado, Dios, dice la palabra de Dios, dice que Él comienza a formarnos y a entretejernos. Wow. ¿Sí? Ahí es donde Dios nos transforma a su imagen y semejanza. Por eso es que somos hechura de Él. En segundo lugar, en este punto, mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice que somos hechuras creados en Cristo Jesús.
El creyente es una nueva creación y en conexión con Cristo su vida y todo su poder de producir fruto yacen en su unión a Cristo. Como Él es nuestro formador, Él es el que nos hace, nosotros somos su obra y estamos unidos a Cristo, entonces esa unión con Cristo nos da el poder para hacer buenas obras. Otra vez, ese poder nos da la capacidad de hacer buenas obras. Por eso una persona que está unida a Cristo genuinamente, hermano, es una persona que diariamente hace buenas obras. Las buenas obras las hace en su casa primero que todo. Las buenas obras las hace con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con las personas. Se levanta cada día porque está diseñada para hacer buenas obras. ¿Sí? Y luego cuando se va de casa a su trabajo, a su empresa, a su colegio, a donde vaya, esa persona está diseñada para hacer buenas obras. Yo no sé si a usted le ha pasado, la otra vez yo iba con mucho afán, ¿sí? Y yo vi una anciana que iba a pasar la calle, pero yo iba con afán. Y ay, Dios mío, algo por dentro me decía que yo era el llamado para hacer esa buena obra. Pasar una ancianita por la calle para que no le haga daño. Y entonces la naturaleza de Cristo en nosotros comienza a enseñarnos qué es lo bueno que Él ha preparado para que nosotros lo hagamos. Y ya comenzamos a hacer cosas buenas, cosas que antes no hacíamos. Antes nosotros no nos interesaba hacer buenas acciones, ahora nos interesan los niños. Ahora nos interesa, ahora vemos que en La Guajira hay un niño que se está muriendo de hambre. Yo no sé usted, pero eso nos lleva a orar al menos. Señor, gracias por los alimentos de la casa, pero Señor, mueve programas a nivel nacional para que haya niños y los niños tengan alimentación. El corazón nuevo nos lleva a orar, a hacer, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos la oportunidad, entonces nosotros le damos de comer al hambriento, le damos de vestir al que no tiene, le damos, ¿cierto? Y ayudamos. Las buenas obras hacen parte de nosotros, no para salvarnos, sino porque somos salvos. ¿Sí? Tiene que quedar bien en claro. Oído a esto, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 19. Dice la palabra de Dios así, de un ejemplo, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Saúl, lleno de envidia y de celo, quería matar a David. Dice la escritura: pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y mire lo que sigue diciendo: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Un principio de amistad, ¿no? Versículo siguiente dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Versículo siguiente dice la escritura: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y oído a esto: y porque sus obras, ¿cómo han sido sus obras? Sus obras han sido muy buenas para contigo. ¡Qué tremendo! Saúl quería matar a David y Jonatán, el hijo de Saúl, viene y le dice: papá, pero ¿por qué vas a matar a David si las obras de David contigo han sido muy buenas? Dios había diseñado a David para buenas obras. Dios había capacitado a David para buenas obras que Dios había preparado de antemano para que él caminase por ellas. ¿Y sabe qué dice la escritura? ¿Cuáles fueron esas buenas obras? Se las resume, versículo 5. Digo: pues él tomó su vida en su mano. Una buena obra, ¿sabe qué es? Es que David arriesgó su vida por Saúl. ¿Se acuerda un día? Dice la palabra de Dios, por eso es que dice: y mató al filisteo
Y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tremendo. Mire las buenas obras, ¿a quién se resumen? Primero que todo, dice que David llegó al campamento, ¿se acuerda? Y el gigante, ahí estaba Goliat, y estaba insultando al pueblo de Dios, estaba atemorizados, intimidándolos, y entonces Saúl no sabía qué hacer. Y el desafío era que mandaran a una persona a pelear contra Goliat, y nadie quería ir. Y David, dice la palabra de Dios, que entonces él tomó la decisión de arriesgar su vida. Una buena obra es arriesgar su vida para salvar a otro. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. La mayor buena obra que este mundo ha recibido de parte de Dios es la entrega de Jesús en la cruz por amor a nosotros. Por eso es que dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces esa buena obra, ¿cuál fue? Ir a enfrentar a un gigante. Si él llegaba a tumbar y a matar al gigante, entonces el rey quedaba bien, el ejército quedaba bien y la nación sería salva de la opresión. ¿Sabe qué es una buena obra? Una buena obra es justamente cuando usted le hace frente a algo que está perturbando su familia, que está perturbando a una persona que usted ama, hacerle frente en oración, hacerle frente en una batalla espiritual a algo que está oprimiendo, que está perturbando a alguien que usted ama. Eso es hacer una buena obra. Sí, y dice la palabra de Dios que David hizo eso. La buena obra fue de que él arriesgó su vida y enfrentó a Goliat. Y lo enfrentó, y dice la palabra de Dios que al enfrentarlo el Señor le dio una gran salvación a todo Israel. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada vez que usted esté al frente, ¿sí?, de un gigante, que está al frente de una situación que parece incontenible, que parece imposible de derribar, usted tiene que saber que usted está diseñado por Dios para buenas obras, y dentro de esas buenas obras Dios ya ha preparado que tú tengas victoria sobre toda opresión y sobre todo gigante que se levante en contra de los tuyos, en contra de tu familia y en contra aún de la gente que tú amas. ¿Cuántos lo creen de verdad? Estamos diseñados. Oiga esto. Pregunta. Gloria a Dios. Pregunta. ¿Ustedes piensan de que Dios sabía de que ese gigante iba a intimidar a Israel en un momento indicado? Dios ya lo sabía. Usted tiene que saber que Goliat no era otra cosa sino una excusa para promocionar a David a través de una buena obra. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos, porque hay un poco de Goliat que se están levantando por ahí. Goliat que están intimidando vidas, que están intimidando matrimonios, que están intimidando ministros, que están intimidando diferentes personas. Usted tiene que saber que cuando se levanta un Goliat en contra, usted tiene que saber y decir: a mí se me hace que Dios me preparó ese Goliat para que yo tenga una victoria, y para que a través de esa victoria yo pueda ver la gloria de Dios, yo pueda ver también victoria y salvación de las personas que yo amo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando una persona tiene esa forma de ver la vida, ya no le va a tener miedo a los Goliat, ya no va a correr, ya no se va a intimidar, sino que va a hacerles frente con la ayuda de Dios, y va a tener entonces, como dice la palabra, el respaldo de Dios, y decir: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y puede venir el gigante que sea. Señor, tú me diseñaste para buenas obras, tú preparaste este Goliat para yo ver tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y yo puedo estar creyendo que en esta noche alguien tiene que creerlo y decir: este Goliat que está perturbando, Dios me diseñó para vencerlo. Y uno tiene que saber eso. Ahora, una persona que hace una buena obra
tiene resultados en su vida. Los resultados que se vieron en la vida de David: uno, cuando él estuvo necesitado, tuvo provisión de Dios, tuvo protección de Dios. Tanto así que Dios lo exaltó como rey por esas buenas obras que hizo este David. Y parecía que nadie las estaba teniendo en cuenta, ni siquiera el inmediatamente favorecido que era Saúl lo tuvo en cuenta. Pero hay un Dios en los cielos que estaba teniendo en cuenta las buenas obras de David. Y cuando David necesitó al Señor, por esas buenas obras lo premió con provisión, con protección, con liberación, hasta que lo exaltó como rey. Y luego que él terminó su historia en esta tierra, dice la palabra que Dios siguió bendiciendo a su descendencia. No somos salvos por obras, pero cuando somos salvos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras son preparadas de antemano por Dios para que nosotros caminemos por ellas, y luego esas buenas obras se conviertan en la excusa de Dios para bendecirnos más y más. Pero sabe que hay un contraste en la Biblia. En 1 Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios algo: no como Caín, y coloca otro ejemplo de otro personaje de la Biblia. No como Caín, que era ¿de quién? ¿De quién era Caín? Del maligno. ¿Y mató a quién? A su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hace una pregunta el Espíritu de Dios. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas. Dice: y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Aquí vemos el contraste de dos hermanos. Los primeros dos hermanos que caminaron en este planeta, Caín y Abel. Y dice la palabra de Dios que la Escritura lo toma como un mal ejemplo de una persona que hizo malas obras. ¿Cuáles fueron las malas obras? Se resumen en dos. Primero que todo, un día Dios les había enseñado a ellos, a Caín y Abel, a través de sus padres, les había enseñado qué le agrada a Dios, qué sacrificios le agradan a Dios. ¿Sí? Y entonces Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel desde pequeños que las ofrendas que le agradan a Dios tienen que ver con sacrificios. ¿Tienen que ver con qué? Sacrificios. Y un día se presentó Abel con Caín a ofrecerle a Dios. Y dice la Escritura que Abel, la palabra de Dios dice, Abel se esforzó y escogió la oveja más gorda, la más bonita y la mejor de todas para sacrificársela a Dios. Fue obediente, hizo el sacrificio como le agradaba a Dios. En cambio, Caín, cuando se presentó con una actitud de menosprecio, no se esforzó. Fue y dice la Escritura que cogió el fruto de la tierra. Dios, ¿sí?, no le agrada ese tipo de ofrendas. Recuerde que en el sacrificio estaba representado lo que Cristo iba a venir a hacer en redención nuestra. Y Caín desobedeció a Dios y no quiso darle el sacrificio que le agrada a Dios, sino que quiso darle lo que él quiso en su corazón. Yo le voy a dar a Dios una cebolla, le voy a dar unos plátanos, le voy a dar unos repollos. Allá a él si le gusta o no. Y llegó a Abel, y dice la palabra que llegaron al culto los dos. Y cuando llegaron al culto, Dios vio a los dos, y dice que vio también la ofrenda de los dos. Dígame algo. Y dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado a Caín y su ofrenda. Abel estaba haciendo el sacrificio que Dios quería que hiciera, y Caín no. Y entonces Dios bendijo a Abel porque le dio un sacrificio agradable. En cambio a Caín, él se dio cuenta que a Dios no le agradó
Y entonces Caín se puso bravo. En vez de arrepentirse y decir: Señor, la próxima vez que venga voy a venir con una actitud de alabanza, voy a venir con una actitud de frutos de labios que agraden tu nombre. La próxima vez que venga el culto te voy a traer una ofrenda como tú te lo mereces. No, no dijo eso. Se puso bravo. Sí, qué pereza a estar haciendo sacrificios por Dios. Y Dios, que mira el corazón, le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Sí? ¿Por qué te enojas?, le dijo Dios. Porque tu hermano hace buenas obras y tú no. Y dice la escritura entonces que desde ahí Caín se le metió el diablo. Y la segunda mala obra, ¿cuál fue según ese texto? ¿Mató a quién? A su hermano. Imagínense, lo mató. El primer asesino del planeta, Caín. ¿Cuáles fueron los resultados de Caín en su vida? Por las malas obras. Primero que todo, ¿sí?, ya no tuvo comunión con Dios. Las malas obras nos apartan de Dios. Nos apartan de Dios. Segunda mal resultado de las malas obras de Caín: tuvo que andar errante por la vida. Lea Génesis 4, ahí está todo. Le tocó que ser errante. Cada vez que iba a hacer algo, se le volvió la vida cíclica, sin sentido, sin propósito, sin metas, y no lograba nada en la vida errante. Resultados en la vida por las buenas obras o las malas obras. Y finalmente esas malas obras alcanzaron aún a su descendencia. ¿Sí? La descendencia de Caín, aunque desarrolló algunas habilidades, jamás fue tenida en cuenta por Dios. Tremendo eso. En cambio, mire qué diferencia con lo de David. Dígame algo. ¿Los asusté con ese ejemplo o qué? Están como asustados, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Amén. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, reconocer y demostrar que hemos sido salvos. ¿Cómo se demuestra mi salvación? A través de las buenas, ¿qué? De las buenas obras. Y cuando yo hago buenas obras, yo sé entonces que Dios esas buenas obras las va a tomar como excusa para bendecir mi vida, mi casa y mi descendencia para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Colóquese en pie y hagamos una oración. Empieza septiembre hoy, y en este septiembre Dios te dice: espero de ti buenas obras. ¿Qué espera Dios en septiembre? Buenas obras de sus hijos, buenas obras de sus hijas. Que nosotros podamos cumplirle a Dios, y no solamente este mes, sino el resto de nuestra vida. Que cuando haya una oportunidad de hacer una buena obra, hagámoslo. Si usted tiene la facultad, tiene el poder, tiene el recurso de hacerlo, haga esa buena obra, de que Dios le va a recompensar. ¿Sí? Hasta donde podamos, lógicamente, hasta donde nos dé nuestra capacidad. Amén. Hagamos la oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Una vez más, Señor, por recordarnos la misión más importante que Jesús tuvo para con nosotros, que fue la salvación. Gracias porque Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y nunca queremos, Señor, dejar borrar estos textos de nuestro corazón y de nuestra mente, porque son la base de nuestra gratitud a ti, son la base de nuestro gozo, son la base de nuestra paz, y son la base de creer en más de Dios para nuestras vidas. Padre, gracias porque tú nos has hablado de que la salvación es por gracia. No nos la merecíamos, no hay esfuerzo, no la podemos ganar.
y reconocemos que tu salvación es por medio de la fe. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados. Tenemos fe. Dios nos dio fe. Diga conmigo: Dios me dio fe. Otra vez diga: Dios me dio fe. Diga conmigo: si usted es un hombre, diga: soy un hombre de fe. Si usted es una mujer, diga: soy una mujer de fe. Porque Dios me salvó y me dio fe. Diga: y esa fe, diga, es la mano con la cual yo puedo alcanzar no solamente la salvación, sino también las bendiciones que Dios ha prometido a mi vida. Digan el nombre de Jesús. Digan: esta noche reconozco que soy salvo por medio de la fe y no por obras. No por obras. Para que mi corazón no se envanezca y no se enorgullezca, yo reconozco que toda la salvación ha sido obra de Dios en mí. Y por eso, Señor, hoy venimos ante ti. Somos hechura tuya. Levante sus manos al Señor. Padre, aquí están tus hijos y tus hijas. El trabajo y la obra manual, tu buena obra es cada uno de tus hijos, de tus hijas. Es la buena obra. Y la buena obra que tú empezaste en nosotros, eres fiel para perfeccionarla. Y así como tú hiciste nuestro cuerpo, así estás ahora moldeando la imagen y semejanza de tu Hijo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu obra. Pero te damos gracias también, Señor, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que tú preparaste de antemano para que caminásemos por ellas. Señor, por eso en este día sigo orando y sigo rogando a ti para que se liberen y se manifiesten esas buenas obras sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Señor, yo oro para que se sigan manifestando esas buenas obras, así como tú lo hiciste con David. Señor, yo oro, Señor, y me uno a la fe de tus hijos que están enfrentando un Goliat, que están enfrentando un gigante. Tu palabra dice que David confió en ti para derribar al gigante. Y nosotros podemos confiar en ti esta noche para derribar el gigante. Hoy nos colocamos, Señor, en medio del gigante y de las personas que amamos. Hoy nos colocamos, Señor, al frente del gigante, cualquiera que él sea, para enfrentarlo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y decirle, como le dijo David: tú vienes a nosotros con armas carnales, tú vienes con nosotros con intimidación, con habladurías, pero nosotros venimos contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Señor de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Ahí donde tú estás, levanta una voz en contra de ese gigante que te está perturbando. Colócale nombre a tu gigante. ¿Cuál es el gigante? Colócale nombre una vez más. Hazle frente con la fe en Cristo, con la confianza en Dios. ¿Cuál es ese gigante? Si es un adormecimiento espiritual, si es una intimidación a través de una enfermedad, a través de una deuda, a través de una mala noticia, colócale nombre y dile: en el nombre de Jesús, en esta hora yo tomo el nombre de Cristo, la autoridad del nombre de Cristo, y le ordeno a este gigante que sea derribado, que sea quitado de en medio, que sea removido en el nombre de Jesús. Sea removido en esta hora por el poder de la palabra. Tomo esta palabra que dice que el Señor dio una gran salvación al pueblo de Dios. Por eso yo decreto, Señor, que en esta noche tú das una gran salvación a tus hijos, a tus hijas que están aquí enfrentando a su gigante. Tú traes una gran salvación, tú traes una gran liberación en el nombre de Jesús.
por la fe en Cristo Jesús. Lo creemos en este día, Padre. Hacemos frente a estos perturbadores de la iglesia, de las familias, de nuestra tierra. En el nombre de Jesús, todo gigante que se haya levantado a amenazar a Colombia a través de la ideología de género, a través de la ideología de inmoralidad, toda amenaza sobre Colombia se deshace, cae por tierra, se destruye en el nombre de Jesús, porque para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Se deshacen las obras del diablo en contra de Colombia, en contra de la familia, en contra de los niños. En el nombre de Jesús lo seguimos proclamando, en el nombre de Cristo. Padre, dígale: Señor, líbranos. Diga otra vez: líbranos del mal ejemplo de Caín. Diga: líbranos de darte ofrendas sin sacrificio. Diga: líbranos de darte ofrenda como a nosotros nos parece. Líbranos, Señor, líbranos de dañar a nuestros hermanos en Cristo. Líbranos, Señor, de asesinar espiritualmente a nuestros hermanos en Cristo. Quita de nosotros toda mala influencia y danos un corazón como el de Abel, un corazón que te agradaba con sus ofrendas, con sus sacrificios, y que siempre intentaba darte lo mejor en todas las ofrendas espirituales, familiares, en todas las buenas obras. Intentaba agradarte a ti y no a los hombres. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque diga desde hoy, diga conmigo: desde hoy se activan las buenas obras que Dios preparó para que yo camine por ellas. Diga: y estas buenas obras incluyen, diga, victorias sobre el enemigo. Diga: incluyen, diga, recursos que me bendicen para bendecir. Diga: estas buenas obras incluyen nuevas oportunidades para hacer el bien y para dar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Diga: gracias, Señor, por esas buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios.